Noches. El Señor los bendiga a todos, que el Señor los llene de paz, de armonía, de mucha paciencia en estos momentos de dificultad. Eh, Quiero hacer una oración antes de empezar a predicar la palabra y a llevar la palabra hasta sus casas. Gracias por prestarme sus oídos, gracias por prestarme sus casas, gracias por prestarme sus computadores, sus televisores para llegar a ustedes. Los bendecimos, somos el Ministerio La Senda y declaramos bendición sobrenatural. Estamos y en Duitama, Boyacá, y queremos llevar una palabra de bendición hasta tu casa. Yo sé que hoy Dios te va a hablar. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra a ti porque solo tú la mereces, porque tú eres santo, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, permítenos, Señor, llevar tu palabra hoy en bendición. Permítenos, Señor, obras. Permítenos, Señor, llegar al lugar santísimo de tu Señor, y que tu palabra, Señor, que tu palabra, no la palabra de un hombre, tu palabra, Señor, llegue a lo más recóndito de los corazones, Señor, de las personas que están escuchando este mensaje, de las personas, Señor, que van a ser edificadas con este mensaje. Te bendecimos en esta noche, Señor. Declaro bendición sobrenatural sobre todos los que están conectados. Declaro, Señor, cielos abiertos. Padre, por favor, háblales. Háblanos a todos hoy, Señor. Que comprendamos, Señor, lo que tú nos quieres hablar. En esta serie, Señor, que hemos titulado Camino hacia la cruz, yo sé que tú nos vas a hablar, Señor. Tú nos seguirás hablando día a día. Tú seguirás llenando, Señor, de bendición nuestras vidas, de amor, de comunión, de paz. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre bueno. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Solo a ti, majestuoso Rey. Solo a ti, Señor. Padre, yo te pido por las personas que están pasando este momento de dificultad y no tienen alimento, Señor. Yo te pido que tú hagas un milagro creativo, Señor. Que tú los ayudes, Señor. Por aquellos que estás enfermos, Señor. Yo te pido que los sanes, Señor. Te pido por las familias, Señor, que tienen problemas en sus hogares, Señor. Ayúdalos, Señor. Ministra tu palabra en todo lugar. Te bendigo, te amo y te glorifico. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, es un privilegio poder traerle la palabra de Dios en esta noche de una manera especial. Y dentro de la serie que hemos trabajado este mes, se llama Camino hacia la cruz, queremos tocar un tema y es el camino hacia la cruz es un camino de humildad, un camino de humildad. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, vamos a empezar desde el versículo 5 para contextualizar bien la palabra y la enseñanza de hoy, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén y amén. Jesús caminó eh, decidido, iba decidido, a pesar de sus sentimientos, a pesar de lo que de pronto estaba sintiendo, pasando. Jesús iba caminando hacia la cruz, mis amados. Y eso es lo que queremos, que nosotros seamos reflejos de Cristo, pero caminando hacia la cruz. Y lo que dice la palabra
en el Getsemaní lo vemos que llega la turba, llegan los soldados, lo ponen preso y, y con toda calma controló la situación. Con toda calma eh, sanó la herida del soldado que hizo Pedro y, y mientras que unas horas antes había estado agonizando, suplicándole a su padre que si había alguna otra salida, indudablemente Dios lo preparó para resistir tan duro sacrificio. En Efesios, para los que les gusta leer la escritura, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor, vamos allá en un momento. Dice la palabra de Dios, está ahí atrásito, cerquitica de Filipenses. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nuestro esfuerzo no es lo que tú hagas. Fuimos preparados a caminar en unas obras de antemano por Dios. Mis amados, nosotros tenemos que llegar en esta situación tan difícil que estamos viviendo a desarrollar no solo la fe, no solo el amor, sino también a desarrollar la humildad. La humildad. Hay hogares que se están destruyendo por orgullo. Hay padres que no le hablan a sus hijos por orgullo. Hay trabajos que se dejan por orgullo. Nosotros tenemos que desarrollar la humildad. Y hoy quiero llevarlos a ese punto. La palabra de Dios nos va a llevar en ese punto. Se humilló desde su nacimiento. El nacimiento de Jesús no fue el mejor. El nacimiento de Jesús no tuvo visita a la pañalera, ni ecografías. Me encanta una danza de Jesús Adrián Romero que dice, nadie se lo imaginó. Nadie se lo había imaginado. Que en un pesebre, el Salvador, el Rey del mundo, iba a nacer. O sea, todo fue tan diferente como lo esperábamos ver. El Rey del mundo en un pesebre. En vez de fuerte, débil fue. Desde su nacimiento nos mostró una humildad impresionante. Y por 30 años él vivió en un hogar humilde. No fue criado en un palacio como Moisés, ni gobernó al lado del faraón como José. Él fue criado en un hogar humilde y se sometió a la autoridad de sus padres. O sea, vemos una sujeción, no solo a los designios del Padre, sino también una sujeción a sus padres acá en la tierra. Analicemos bien la vida de Jesús para poder seguirlo, porque esta serie nos tiene que llevar camino hacia la cruz. ¿Cómo está tu vida? Llena de arrogancia, llena de soberbia, llena de jactancia, echándole la culpa a todo mundo, señalando a todo mundo, criticando a todo mundo sin dar una ayuda, sin dar un abrazo. Nuestras vidas tienen que cambiar, mis amados. Y nuestras vidas tienen que cambiar para bien. Jesús comía la comida que sus padres comían en ese hogar humilde. Y se vestía lo que ellos le daban. Y trabajaba al lado de su padre.
el punto máximo de su humillación fue su muerte en la cruz. Y vamos a mirar unos pasos. Yo quiero que me acompañen a mirar unos pasos que yo saqué estudiando esa humillación la humildad y la humillación por la cual pasó Jesús. El número 1, pasó la vergüenza de ser arrestado como un criminal. Él no le debía nada a nadie, no había robado nada, pero pasó la vergüenza de ser arrestado como un criminal. Número 2, fue traicionado por uno de sus discípulos, aunque nunca los traicionó. Fue traicionado. Número 3, fue abandonado por el resto de sus discípulos, aunque él nunca los abandonó. Número 4, fue acusado falsamente por los principales sacerdotes y judíos de la época. Número 5, fue sentenciado injustamente por los romanos. Número 6, fue ridiculizado, fue humillado en el castigo que le dieron. Número 7, fue azotado como un criminal, siendo inocente. Número 8, llevando su cruz por el camino público, siendo visto de todos en su debilidad, cayendo bajo el peso de la cruz, siendo azotado por los soldados en su camino al Calvario, siendo despojado de su ropa y clavado en la cruz, y por último, siendo alzada la cruz a la vista de todos hasta que muriera. 8 características que podemos evidenciar de la humildad, del sometimiento, de la obediencia de Jesucristo. Entonces, Jesús se humilló. Y en esta noche quiero decirte que si tú quieres caminar hacia la cruz, tú también debes de recibir el llamado de la humillación. Pastor, es muy difícil. Para él también. Para él no fue fácil. Queremos caminar hacia la cruz. Creo que llegó el momento de dejar de quejarnos. Iglesia, creo que llegó el momento de dejar de ser autosuficientes. Creo que llegó el momento de dejar de ser tan pegados a nuestros deseos y bajarle un poquito a este impulso que llevábamos desenfrenados de querer ser más. ¿Sabe? Algo que he aprendido en estos momentos de pandemia, de situación, es que nosotros íbamos muy rápido. Íbamos corriendo. Íbamos muy rápido. Desenfrenados, peleando, hablando mal de los demás, criticando, censurando. Si tengo un problema en esta iglesia, me voy a buscar alimento en otra. Y me voy para otra y para otra. Yo lo llamo hipo espiritual. Cristianos que y se van para otra iglesia. Escúcheme. Él le dijo a sus discípulos en Mateo 11:29, se los voy a leer. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sé qué hacer, pastor. Estoy desesperado. Aprenda de Jesús, que es humilde y manso de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. Nosotros tenemos que aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón, para poder hallar descanso para nuestra alma cansada, para nuestra alma que no está bien. Tenemos que aprender de Él. Todo lo que le pasó era injusto. Los 8 puntos que te leí eran injustos.
Por eso tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Jesús. Si quieres caminar a la cruz, tienes que aprender de Jesús. Escúchame. Humildad es aceptar nuestras dificultades. Humildad es pedir perdón. Humildad es aceptar nuestros pecados. Humildad es aceptar de que nos equivocamos, que cometemos acciones contra las personas que más nos aman, que hacemos berrinches, que señalamos, que juzgamos. Humildad es aceptar eso delante de las personas que hemos herido. Eso es. La iglesia necesita, para caminar hacia la cruz, humildad. Nosotros necesitamos más humildad. En este proceso, y hoy preparando el tema en un instante, porque no me quedó mucho tiempo, yo decía, Señor, humildad. Que yo deje de juzgar a mi hermano. Que yo deje de señalar a mi prójimo. Que mi vida refleje de verdad. No como un cliché. Que mi vida esté en Cristo. Que yo soy nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. Y que todo lo que está pasando en mi vida es hecho nuevo. Iglesia, el Espíritu Santo quiere orar en nosotros. Para que seamos más humildes. En reconocer, número uno, nuestras faltas. Y reconocerlo públicamente. Y también reconocerlo ante nuestro Salvador y Rey. Señor de señores. Jesucristo es su nombre. Tengo que reconocer primeramente yo cuáles son mis faltas. Después tengo que reconocer mis faltas ante las personas que he ofendido, que he dañado. Y después tengo que reconocer delante de Jesús mis faltas. Y que en mis fuerzas, con humildad, reconocer con humildad que en mis fuerzas no soy capaz, no he sido capaz ni seré capaz. Que en mi debilidad el poder del Espíritu Santo se perfecciona. Que entre menos haga fuerza yo, entre menos haga poder, entre menos me crea la super Coca-Cola del desierto, Dios se perfecciona en mí. Entre más yo siga luchando, entre más yo siga peleando, entre más yo siga fabricando tesis y planeamientos, todo eso es de hombre. Y eso es soberbia. Eso es jactancia. Eso es arrogancia. Tres cosas contrarias totalmente a la humildad. El Espíritu Santo quiere orar en ti y en mí. Pero yo tengo que dejarlo orar. Quiero caminar hacia la cruz. Yo quiero caminar hacia la cruz. Yo quiero que muchas personas de la iglesia La Senda caminen hacia la cruz. Por eso es que yo tengo que tener humildad. Y por eso que los que tenemos que entrar en el camino debemos de ser iguales al que la caminó primero. Humilde. Cayó. Enmudeció su boca. Humilde. Se requiere humildad para aceptar las situaciones difíciles. Muchas personas están llenas en estos momentos, jactándose, acusando. Mañana en el Facebook Live de la iglesia va a salir un análisis que sé que lo va a poner a pensar. Hace poco les escribí algo de la historia de Corona. Los que la leyeron y la compartieron, los bendigo y les agradezco. Los que no la han leído ni la han compartido, te pido el favor de que la leas y la compartas. Es una reflexión muy profunda. Una reflexión de verdad que nos muestra que esto nos va a dejar muchas cosas positivas. Nosotros mismos.
que todo lo que nos pasa nos ayuda para que debemos dejar de estar viendo de una forma morbosa los noticieros, donde solo muestran cifras y murieron tal y enterramos tal y tal, y creer que esto también pasará. Creer en un Dios que restaura. En el devocional de hoy, en teleconferencia, Dios nos habló de una manera maravillosa en Isaías, diciéndome, tranquilo, yo estoy haciendo cosa nueva que tú no conoces. Y otra vez, abriré caminos en el desierto y haré ríos en el sequedal. Tranquilo, iglesia, tranquilo, mis amados. Otra vez, Él abrirá caminos en el desierto. Y otra vez, Él mandará agua donde no existía, provisión. Pero nosotros tenemos como iglesia que utilizar todo este tiempo como hermanos para un entrenamiento. Para un entrenamiento. Y una de las características principales que estábamos hablando de la gracia, pero hice un padre. Y yo dije, bueno, no están de pronto entendiendo mucho lo que es la gracia. Les voy a hablar de que necesita para entender la gracia humildad. Si tú no tienes humildad, nunca, nunca, nunca vas a entender la gracia de Dios. No la vas a entender. Porque es con humildad donde yo digo, Él ya lo hizo todo por mí. Voy a esperar en Él y Él hará. Yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas, las mañas, las mentiras, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la lascivia, la pornografía, todo lo que andaba en mi vida pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Y mi vida empieza a respirar paz, amor, benignidad, fe, bondad, gozo, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Necesitamos volver a lo antiguo, volver a lo no es vestirnos como ellos, no, 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 no. No es irnos a caminar por donde él caminó, no, si tienes, cuando pase todo esto y tienes la oportunidad de ir, ven. Pero eso no hace parte de volver atrás, es volver a la esencia. La esencia estaba ahí, en donde ahorita estás confinado, en tu casa, en tu familia, con los tuyos, con tu papá, con tu mamá. Esa es la esencia. Habíamos cambiado la esencia por el que más escuchara con nosotros música del mundo, con el que más tomara con nosotros, con el que más memes hasta tarde de la noche participara conmigo. Pero en estos momentos de dificultad, tú te das cuenta quién realmente está a tu lado, Dios y tu familia. Iglesia, yo necesito humildad para aceptar las situaciones difíciles de la vida. En que en vez de recibir el reconocimiento que merecemos, se nos desprecia y se nos trata injustamente. Pero de la misma manera que Dios exaltó a Jesús a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, también nosotros seremos exaltados en su tiempo, si ahora nos humillamos, porque es promesa de Jesús mismo. El que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Haya pues en vosotros, iglesia. Escúcheme muy bien. Se los voy a decir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Yo lo leo como una orden. Yo no sé ustedes cómo lo leen, pero yo lo entiendo como una orden que me quiere dar Jesús, que me está guiando el Espíritu. Una similitud que papá me está diciendo, como lo dicho. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Se estaba despojando de todos. En esta noche Dios nos está hablando y nos está ordenando que en mi vida esté el mismo sentir que estuvo en la vida de su Hijo Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, que Él, siendo Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse. Él dijo, mi papá me mandó a morir, yo voy a morir. Y mira lo que dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De que era Dios, del poder que era dado. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. ¡Wow! Impresionante. Aquí Pablo utiliza el ejemplo de Cristo para reforzar su apelación al desinterés. Al igual que Cristo dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir, debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás. ¡Wow! ¡Qué similitud la que hace Pablo! Escúcheme. Haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9 dice, por lo cual, por esa humildad que hubo, por esa obediencia que él presentó, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto, tan impresionante! ¡Qué cosa tan bonita la que Dios nos dejó en esta noche! Iglesia, mis amados, ustedes que me escuchan, esto no es del que más corra, esto no es del que más grite, esto es del que Dios ha misericordia. Dios mira de lejos al orgulloso. Si tú te exaltas, Él te humilla. Si tú te humillas, Él te exalta. Sencillo. Tú tomas la decisión de qué vas a hacer. Debes de aceptar con humildad que debemos de cambiar. Debemos de aceptar con humildad que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hijos, vamos a completar un mes en las casas. ¿Seguiste lo mismo? ¿Estás en clases virtuales y no quieres ayudar a tu papá y a tu mamá en los quehaceres? O organizarse tus tiempos. Hoy yo te exhorto que para caminar hacia la cruz tienes que practicar la humildad. Tienes que ser humilde. Yo bendigo tu vida. Bendigo tu casa, tus sueños, tus proyectos, tus metas. Pero también quiero decirte en esta noche o cuando escuches este audio de este video, hoy es un momento de pedirle perdón a Dios. De reconocer nosotros mismos que tenemos un espíritu de soberbia y de orgullo. Que queremos acusar a todo mundo, pero no queremos reconocer que hay personas a las cuales hemos herido con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma en las familias y en las casas de la desobediencia. ¿Cuándo notas tú que eres orgulloso y desobediente?
Cuando tu mamá te dice por segunda vez que hagas algo. Eres orgulloso, eres desobediente, acéptalo. Una persona que no es orgullosa ni es desobediente es una persona que no hay que hablarle sino una sola vez. Yo sé que esto va a pasar. Y apenas pase, sé que Dios va a reclamar una mejor iglesia. No estábamos preparados para esto. Nadie estaba preparado para tener una iglesia de cultos por internet. Nadie. El que venga a decir, ay, que yo había adelantado, es mentiras. Nuestros fundamentos como cristianos era congregarnos y está ordenado en la Biblia. Tener un sitio de congregación, hacer consejerías, ayudar, empujar, tener eventos, alistar. Íbamos muy rápido. Ahora Dios nos organizó, nos puso un freno. Y en su palabra nos dice, ¿quieres caminar hacia la cruz? Sí, yo quiero caminar hacia la cruz. Yo quiero llegar a la cruz. Yo quiero llegar bien a la cruz y que mi vida cambie. Bueno, peregrino, hermano, hijo, hija, papá, abuelo, mamá, para tú caminar hacia la cruz, tienes que reconocer que has cometido errores y que tienes que corregirlos. Tienes que pedir perdón por tu arrogancia y tu soberbia. Tienes que pedirle perdón a Dios. Esta es una noche de bendición. Esta es una palabra de bendición. Esto es algo sobrenatural que va a llegar a tu vida. La llenura del Espíritu Santo en esta noche va a embargar a tu vida si tú aceptas que necesitas humildad. Padre, gracias. Yo bendigo, Señor, a todos los que están en línea y declaro bendición sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre las familias, Señor, que han comprendido y entendido tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por los medios que tenemos para llegar a extender tu palabra, porque la iglesia no cerró. Está en las casas, Señor, en los altares, están en los que fielmente, Señor, comparten y están firmes a los horarios habituales de la iglesia. Están aquellos que están aún compartiendo esto después a sus familias que nunca habían compartido. Padre, gracias. Yo bendigo la iglesia en Duitama y bendigo la iglesia en Pereira, pero bendigo también la iglesia que está en sus casas a nivel mundial. Y declaro bendición y provisión. Papá, yo declaro una bendición sobrenatural. Que tu Espíritu Santo, de la forma que se siente en este lugar, esté también en los hogares, convenciéndonos de justicia, de juicio y de arrepentimiento. Y que podamos cambiar nuestro entorno. Que podamos ser personas más humildes, más llenas de ti. Que seamos más reflejo de ti. Que ninguna pasión nos desborde. Que no perdamos nunca más el norte, Señor. Que cada logro que alcancemos nos haga más humildes. Porque para ti es la gloria por los siglos de los siglos. Te bendigo y declaro bendición sobre tu empresa, sobre tus sueños, sobre tus hijos, sobre tus papás, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Bendición del Padre, bendición del Hijo y bendición del Espíritu Santo. Te bendigo inmensamente. Y amén.